Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida una vez más a mi canal. Hoy vamos a hablar de distintas novelas que son súper intensas, que he estado leyendo una detrás de otra. Se ha dilatado muchísimo en el tiempo hasta que he podido hacer este vídeo y publicarlo y tal. Son libros que leí durante el mes de noviembre de 2025. Cuando haya subido este vídeo habrá pasado ya tiempo. Son 6 novelas, como te digo, muy cortitas para leer en un momento que necesites leer algo que te dure un fin de semana, porque estás en una etapa a lo mejor más reflexiva. Vas a tener distintos temas en este vídeo, en estas novelas. Vamos a tener una sección más blog porque estuve grabando, y luego otras que la verdad es que no me dio tiempo a grabar porque, como te digo, son muy cortitas pero intensas. Los he leído sobre todo en trayectos de tren donde no me estoy grabando tanto. Los libros que estén en audiolibros lo voy a poner también, por si sois personas que escucháis audiolibros, pues fenomenalmente bien. Y sin más dilación te empiezo con el primer blog donde he ido leyendo las gratitudes.
el primer libro que vamos a ver es Las Gratitudes, una historia muy, muy bonita de Delfín de Vigan, traducida por Pablo Martín. Habla sobre la vejez, habla sobre la afasia, sobre las palabras y sobre todo del concepto de agradecer. Bueno, como resumen, muy resumen de esta pedazo de novela, tiene menos de 200 páginas, pero ha sido súper, súper intensa. Es un libro que está en audiolibro, pero que al empezar a leer no pude continuarlo. Me caían las lágrimas ya desde las primeras páginas, porque a mí es una cosa que me toca muy de cerca y que me atraviesa mucho por dentro. Y entonces cuando empecé a escuchar Las Gratitudes tuve que decir, un momento, vamos a ir a comprarlo a mi librería de confianza y vamos a leerlo tranquilamente sentada en mi sofá con un paquete de pañuelos. En esta historia vamos a tener dos narradores, que son Marie y Jerome, y desde esa mirada, desde narrador externo, vamos a tener la historia de Mishka, que es nuestra protagonista. Aunque tengamos narradores que son personajes, son narradores que están un poco lejos de lo que es la historia principal, que es la importante, que es Mishka. Tengo un vídeo dedicado a la narrativa de este libro en el Billonal Club. Como sabéis, soy profe de escritura, entonces si os interesa más la parte narrativa, le he dedicado un vídeo entero a este libro. Pero aquí vamos a hablar un poco de mi opinión, que ya sabéis que me ha encantado. De hecho, le he dado 5 estrellas, me fascinó leerla. Es un libro que ronda el concepto de dar las gracias, de agradecer, pero también un poco el concepto de la película maravillosa y también súper intensa, que es Cadena de Favores, y de cómo estamos conectados con otras personas. Creo que esa parte de la sociedad, de que no somos nada si no estamos acompañados por personas que nos quieren, y que nosotros también hagamos cosas por los demás y que tengamos ese concepto de sociedad integrada, es una de las cosas que vamos a ver mucho en estas novelas intensas. Creo que es un poco el concepto que yo estoy teniendo últimamente también en la vida, y que me ha acercado mucho a este tipo de novelas, y cómo hacemos que nuestra familia, porque el concepto de familia como que lo tenemos muy valorado, y que a veces la familia es esa que tú eliges, y que construir esa red de personas que van a sostenerte, o que tú estés sosteniendo a otras personas, creo que es una parte muy bonita de la humanidad, y que creo que hay que reivindicarla, que el tema del individualismo y el cada uno ir a su bola, o sea, está muy bien que nos queramos mucho a nosotros mismos, está genial, maravilloso que miremos por uno, y que, oye, que seamos consecuentes con las cosas que queremos, y que, no sé, pues que te valores, etcétera, pero no por ello dejar de lado a los demás. Y, en fin, pues no sé, el tema de cómo construimos nuestra vida también en base a los demás es muy interesante, y me gusta mucho ver todo esto. Y yo creo que en estas novelas intensas que vamos a ir viendo lo vamos a ver mucho, y me voy a repetir, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar de Las Gratitudes. Es un libro en el que apenas tenemos descripciones, en el que apenas vamos a tener acción propiamente dicha. Es una literatura de lo cotidiano, del día a día, de algo tan insignificante como es envejecer. Insignificante en el sentido de que a todo el mundo le pasa, a no ser que hayas tenido algún accidente antes, ¿no? Pero lo natural se supone que es que tú vivas tu vida y vayas envejeciendo, y que finalmente pues fallezcas, ¿no? Pero es verdad que es una parte muy invisible del mundo en el que vivimos. Las personas que están ya muy mayores son casi inservibles, y esa impotencia que vive nuestra protagonista, que es Mishka, la vamos a vivir en nuestras propias carnes. Si has tenido a alguien mayor a la que quieras muchísimo, y que ha vivido algo parecido, que ya no haya podido valerse por sí mismo, y a veces no tan mayor, ¿no? A veces también más joven, y que haya tenido cualquier problema, cualquier situación en la que se ha visto en un impotente y demás, yo creo que este libro toca muy de cerca a la patata.
En este caso, Mishka tiene un problema de afasia y esa afasia le impide seleccionar las palabras que necesita para transmitir cómo se siente. Entonces hay muchas veces que prefiere callarse y no decir nada. Con mis abuelos, con otros familiares que han vivido cosas similares, ha sido como momentos muy dolorosos, pero también hay que aprender a ver la ternura de ciertos instantes de Marie y de Jerome, que son los narradores de esta historia. Marie, esta chica que Mishka cuidaba, Jerome, el logopeda, cómo vemos que las relaciones se pueden construir y ser muy especiales sin importar el concepto del tiempo. Tenemos a Marie, que ya tiene una historia muy larga con ella, que gracias a que cuando ella era niña, Mishka se quedaba con ella cuando su madre estaba ausente. Pero también vemos al logopeda, que la acaba de conocer y solo tiene unos meses con ella. Y vamos viendo cómo se vuelve una relación muy, muy especial entre ellos, aunque sea en muy poco tiempo. Lo importante también que es escuchar, ¿no? También aparece mucho este tema. Creo que agradecer, escuchar y el aprovechar el tiempo, el estar con otra persona, pero estar de forma presente, creo que son los temas centrales. Aunque hay una cierta prisa porque Mishka quiere hacer algo antes de morir y es encontrar al matrimonio que le ayudó cuando Mishka era niña, como te decía, ese concepto de cadena de favores que vamos viendo, esa parte casi mágica que hay, que hasta que no consiga ese objetivo no va a descansar tranquila, pero tampoco sabe cómo explicar todo esto porque tiene este padecimiento, ¿no? Esta afasia. Creo que todo es esa prisa que hay como por debajo, mientras todo el relato está narrado sin ninguna prisa. Es un relato en el que simplemente los personajes están y se escuchan y se sienten, ¿vale? Vamos viendo cómo, pese a que Mishka no puede decir todas las palabras correctas, prevalece la intención que hay detrás de esas palabras que están siendo las que no tienen ningún tipo de sentido en los diálogos. Y al final es ese concepto de saber escuchar. No sé, es una novela muy bonita, muy intensa. Si te apetece leer algo alrededor del concepto del agradecimiento, de la vejez, de reivindicar que cualquier persona es importante, no importa su edad o su contribución, por así decirlo, a la productividad, pues Las Gratitudes es un pedazo de novela. Ha sido mi primera incursión con Delfín de Vigan y voy a ir corriendo a leer Las Lealtades muy prontito. Si os apetece que os hable de Las Lealtades, estaré encantadísima de compartir esa lectura. Dejadmelo en comentarios si vosotros lo habéis leído, qué os parece, en fin, hagamos un poquito de debate y si queréis que lea Las Lealtades y traiga también un vídeo sobre el tema. Bueno, voy a leer Creo en ti, que me lo había dejado justo en el blog anterior pendiente y la verdad es que tenía muchísimas ganas, ya lo sabéis, así que vamos a ello.
Bueno, voy por la página 106 de Creo en ti. Con esto de que he estado leyendo libros que son como muy cortitos, he contado poco de los libros. Creo en ti es una novelita corta escrita por Virginia Fernández. Ya os he hablado de él en otro vídeo. Es una historia de ciencia ficción, pero es súper, súper tierna. Es una historia sobre la familia y ya no solamente la familia de sangre, sino también la familia que eliges, ¿no? Las amistades que sostienen. En este caso tenemos una novela escrita a dos tiempos, uno en el presente de esa historia, que sería alrededor de los 2000. Acaba de entrar el euro, hay momentazos como... hay un montón de referencias a cosas de esa época y además transcurre, digamos, en esa parte de Fuengirola, también está el Hospital Costa del Sol en Marbella, y luego la parte del pasado transcurre en Campo de Gibraltar, que es una zona que voy a poner por aquí el mapita para que ubiquéis. Esta historia va de Francisca, que luego será Paca porque es abuela, en el futuro / presente. En el pasado tenemos a Francisca, que es una niña que en una incursión en una cueva por distintas cuestiones tiene una aparición y esa aparición se encuentra con un ser que va a llamar la Virgen, porque al final es un ser tan extraño que su imaginación, algo fuera de este mundo, lo único que conoce es pues todo lo que viene a ser la mitología de la religión católica, en este caso, que es en la época de la posguerra. Y entonces ella bautiza a aquel ser como la Virgen. De hecho, esta Virgen va desempeñando distintos milagros y entonces ella tiene una fe ferviente por este ser, esta Virgen. En el futuro, en los 2000, su nieto, Gabriel, está muy, muy enfermo y ha perdido casi todas las esperanzas médicas, pero eso para ella no es suficiente. Es Doña Paca, una mujer de armas tomar, y ella no ha perdido esa esperanza porque siempre puede recurrir a su Virgen que hace los milagros. Así que se van a embarcar en una aventura, en un pequeño viaje desde el Hospital Costa del Sol hasta este punto en el campo de Gibraltar para que la Virgen obre ese último milagro para salvar a Gabriel. Tenemos no solamente una serie de personajes que se embarcan en esta aventura que son ultra entrañables, sino que además tenemos muchísimo carácter. Tenemos esas referencias que son muy nuestras, también tenemos ese acento en los personajes, tanto para el seseo como para el ceceo, que es muy típico de esta zona. Yo no tengo casi acento malagueño, pero al final algo se me escapa de vez en cuando porque es algo que forma parte de nosotros, pero es que yo cuando leo a Doña Paca, cuando leo a Gabriel, cuando leo a Javi, yo leo a mis abuelos, leo a mis tías, leo a mi vecina y además me he dado también un paseo por esa Fuengirola de los 2000 que, bueno, pues que recuerdo con tantísimo cariño. Para quien no sea de la zona de la Costa del Sol que estoy comentando, no os preocupéis porque es muy fácil de seguir, va a seguir siendo igual de tierna, porque la historia va precisamente pues de esto, ¿no? De cómo Paca desde la cuna, porque ella es así, va a cuidar de sus seres queridos. En su momento lo hizo de su hermana Paula, que sufrió una serie de acontecimientos, no os quiero dar muchos detalles por si le dais la oportunidad de leerlo, pero básicamente es una superheroína. Creo que el sentimiento de amistad, de cariño que hay en estas páginas es que es súper bonito, de verdad. Si os apetece un libro que sea cortito, que sea tierno, que tenga ingredientes un poco diferentes, por eso de la ciencia ficción, ese puntito que tenemos, que nos lleve a esa nostalgia millennial, no sé, si te apetece algo así, de verdad, creo en ti, es precioso, porque ya no es una fe religiosa, por ahí estaban haciendo de las suyas, ya no es solamente la fe religiosa hacia una virgen o este concepto, sino la fe en la gente que te rodea, en la gente que te quiere y en
no sé, la manera de sostener que hay en ese tipo de comunidades de familia que se elige, como te digo, o la que viene de sangre, y esos lazos que establecemos con otras personas, no sé, es como que yo también estoy en un momento de mi vida que creo más en ese tipo de lazos que en estar cada uno en nuestra casa delante de una pantalla como estamos últimamente. Y, creo mucho en lo local y en lo cercano y el apoyo y, no sé, funcionar como sociedad al fin y al cabo, que no estamos tan solos. Estamos en una sociedad cada vez más individualista, pues este es el tipo de libros que yo necesito. Y yo creo que este blog va a ir de eso, porque he salido de las gratitudes, que va de esto precisamente, de familia que se elige y qué estás dispuesto a hacer por los demás también, ¿no? Por agradecer lo que han hecho también por ti. Y creo en ti, va de esto, aunque sea ciencia ficción. Y no sé, pues me parecen súper tiernos y ese es un poco el mood en el que estamos. Y ya está. Hasta aquí mi charla TED. Voy a seguir leyendo y yo creo que ya nos vemos en el final. Buenas noches, son las 11:15. Yo soy un bebé y hasta ahora estoy durmiendo normalmente. Pero es que me queda muy poquito de este libro de Creo en ti y creo que no me voy a poder dormir sin saber qué pasa a continuación. Se me está destrozando el corazón en el momento que he tenido que parar. Se me estaba rompiendo en mil pedazos. Ha sido un muy mal momento para parar la lectura. Así que la vamos a retomar, vamos a terminar de destruirnos por dentro, pero lo hacemos desde un punto de verdad muy reconfortante, muy tierno. Es que si tengo que definir este libro de alguna manera va a ser tierno. ¿Qué? ¿Qué pasa, Ana? Y este hocico que no tiene final, este hocico.
Hola, soy la Marina de la edición, que me he dado cuenta de que no os había hablado, no os había traído una valoración general de Creo en ti, de Virginia Fernández. Puede ser que haya sido una de mis lecturas favoritas del 2025. Si queréis que haga un ranking de lecturas de 2025 me lo decís, probablemente lo haga hacia Instagram porque podría ser un vídeo como más cortito, o si queréis que os hable en plan intensamente más extendido de esas lecturas favoritas del 2025, por qué son así, qué cositas os vais a encontrar, pero sin spoilers, me lo decís y os hago ese vídeo. Creo en ti está sin duda entre esas favoritas. ¿Por qué? Pues porque es cortita, con muy pocas palabras, está diciendo muchísimas cosas, está repleta de imágenes, de costumbrismo, dentro de una historia que se podría considerar de ciencia ficción por la premisa que tiene, ¿no? Y lo que mueve las decisiones y la trama, al fin y al cabo, porque es una novelita de personajes. Pero es que además tiene esa ternura de la que os hablaba, tiene también ese punto en el que los personajes hablan con una personalidad porque tienen acento. Y es que me parece maravilloso porque tú puedes transcribir cómo están hablando y por primera vez en mucho tiempo no son esos personajes que aunque te puedan parecer entrañables, siguen siendo analfabetos o más marginados. Nunca los he solido ver en un papel protagonista como es este, tan profundo, con tanta sabiduría, con tanta cultura. No sé, me ha parecido de verdad una pasada. Os lo recomiendo muchísimo. Lo tenéis en la web de Cerbero, lo tenéis también en todas las ferias del libro a las que asiste. Virginia es un amor de persona que también está escribiendo otras cositas y yo ya sé que quiero leer todo. Desde aquí ya os digo que es un 5 estrellas y que tenéis que leer Creo en ti. Es un grito a la esperanza, a la familia, a la amistad, a la lealtad. Y yo creo que esos son valores que siempre vamos a querer construir, ¿no? Y no sé, que hay bondad en un mundo que pueda ser bastante oscuro. Es, yo creo que de lo más esperanzador y lo más bonito que hay. Creo en ti. Es esto. Bueno, he leído Hamnet, que empezó como un audiolibro, pero la verdad es que no tenía ni idea de lo que me iba a encontrar. Y es que me encanta enfrentarme así a las historias, ¿no? Como
si fuera completamente de nuevas, sin saber absolutamente nada, sin haberlas investigado, simplemente hay algo que me llama la atención y me acercó a esta historia. En el caso de Hamnet, además, es que ha sido muy, muy sonado este libro de Maggie O'Farrell y por los gustos de las personas a las que sigo sabía que más o menos me podría encajar esta historia. Pero la verdad que yo entré a Hamnet sin ninguna idea preconcebida. Sabía que iban a estrenar la película, pero de nuevo, no tenía ni idea de qué iba. Y de repente me atrapó el audiolibro y por eso lo tengo en físico, porque tuve que ir corriendo a Librería Lorca, mi librería de confianza, que no podía no tenerlo. O sea, me encantó, me encanta cómo escribe Maggie O'Farrell y le tenía que terminar en papel y saborearlo de otra manera. Bueno, pues para quien no lo sepa, Hamnet es un niño que queriendo ayudar a su hermana, para quien no sepa nada de esta historia y quiera saber, la sinopsis viene a ser que Hamnet es un niño que queriendo ayudar a su hermana gemela, que está enferma, nos presenta a su familia, que es un poco complicadita, así como sus dinámicas también. Y entonces empezamos a tener distintos saltos temporales donde vamos viendo cómo son los padres de Hamnet y cómo se conocen, cómo se enamoran, cómo empiezan a estar juntos y demás. Así es como, mientras estoy escuchando el audiolibro, veo diferentes similitudes de una persona muy famosa que yo pues me sé gran parte de su biografía porque la he estudiado. Y ese es William Shakespeare. ¿Qué es lo que pasa? Que realmente nunca, jamás pronuncia su nombre. William Shakespeare está sustituido por el padre de, el hijo de, el preceptor. A quien sí conocemos profundamente es a Agnes, que viene a ser Anne Hathaway, la mujer de Shakespeare. Maggie O'Farrell se basa en un dato que deja el padre de esta, el padre de Anne Hathaway, y que deja toda su herencia a su hija Agnes, es decir, en el testamento de este señor aparece como Agnes. Entonces ella utiliza este otro nombre que está documentado y empezamos a tener esa constancia de Agnes Hathaway. Y así con esos vaivenes vamos viendo cómo Agnes y William se enamoran, mientras la niña empeora, cómo su madre se queda embarazada y entonces tienen que casarse, y todo lo que es el pasado y la vida que es súper caprichosa y llenas de miles de decisiones de tantas personas harán a que Hamnet exista. Hamnet es el hijo de Shakespeare que falleció cuando tenía 11 años y por el cual luego Shakespeare escribe la que es su obra maestra conocida como Hamlet. Y de verdad que es que solamente cambia una letra, si es que la confusión es lógica, pero yo no lo vi. Yo soy una persona muy inocente en algunos casos y yo pues fui disfrutando toda la historia hasta que llegó el momento en el que ya me di cuenta de que estaba viendo que tenía entre manos o en mis oídos y entonces empecé a entender de qué iba toda esta vaina. La verdad es que la prosa de esta autora me ha fascinado, me he bebido esta historia y por eso no tengo casi nada de metraje de lo que es la lectura y tengo que deciros que si os apetece esa ambientación histórica, algo muy bien escrito, pero que también se hace ligero, que no es nada pesado de leer. Estamos hablando sobre todo de relaciones personales, de cómo cada personaje tiene su libre albedrío y cómo se va fraguando todo lo que es la vida de las personas y cómo a veces las casualidades o las decisiones nos llevan a determinados lugares. La verdad es que ha sido un libro de 5 estrellas y estoy deseando ver la película que se estrena el 23 de enero. Además, hay un vaivén entre la ficción y la documentación histórica súper interesante y estoy deseando seguir leyendo a Maggie O'Farrell. De hecho, ahora me estoy escuchando Retrato de casada y probablemente lo quiera tener en físico, pero después de Navidades la verdad es que está completamente agotado. Sobre Amiga mía de Raquel Congosto, publicado por Blackie Books. Es un libro muy cortito, de una colección que ha sacado ahora Blackie, así como de bolsillo, muy ligerita. Se lee muy fácil y trata una historia protagonizada. Por la propia Raquel, la autora, y una de sus mejores amigas de su vida. Y al fin y al cabo, pues de la ruptura que sufre ambas al romper esa amistad.
Raquel decide ponerle otros nombres a estas chicas para tratarlas como si fueran personajes y tener un poco de distancia, y esto te lo explica al principio, me parece la verdad muy bonito. Y en ese inicio yo sinceramente empecé a tener muchos sentimientos encontrados, me removió mucho, porque al final yo creo que todos hemos tenido una gran amistad y si la hemos perdido, pues hemos sentido pues una ruptura muy diferente a la que se habla cuando hablamos de una relación romántica. Y al final esa herida y ese vacío que te dejan estas amistades, pues no sé, a veces leerlas y en otras personas, y a veces leerlo en otros personajes te puede ayudar a sanar un poco y a cerrar un poco esa historia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en este libro vamos a ir viendo cómo son esas amigas, cómo se conocen, cómo también viajando al pasado, vamos a ver sus infancias, cómo han generado ciertos traumas y que explican un poco su personalidad cuando ya son adultas. Y me ha pasado que este libro contiene muchísimas historias. Y precisamente las historias que tienen que ver con la enfermedad, la muerte, la incertidumbre de una prueba médica, es más importante que la historia de la amistad en sí, que la amistad es como una especie de compañera y excusa durante la historia, pero no el centro. Entonces, en este sentido me ha sabido a poco. Creo que yo tenía unas altas expectativas al hablar de este tema y que este libro se me ha quedado un poco escaso. Al fin y al cabo yo esperaba que hablara un poco más sobre esa soledad que te queda cuando tu amiga ya no está, y eso no me lo he encontrado. Me he visto que ha pasado un poco de puntillas ante ese hecho y dedica páginas y páginas a otras cosas. Es por esta razón que le doy como un 5 de 10, un 2,5 en Goodreads, pero sí que tengo muchas ganas de leer cositas del tema, así que si me podéis hacer alguna recomendación, dejádmelo en comentarios, que yo estaré deseando echarle un vistazo y leer sobre amistades o ruptura de amistades, porque la verdad es que es una cosa que no he encontrado tanta variedad. También Esto pasará, de Milena Busquets. Es un libro que lo he escuchado en audiolibro y trata del verano tras el fallecimiento de la madre de la protagonista. Tenemos una personalidad muy especial, muy libre. Me ha recordado bastante a la personalidad del personaje de Lorelai Gilmore en Las chicas Gilmore. Es un poco esta mujer ya adulta que tiene sus hijos y que tiene un cierto recorrido y una cierta manera de enfrentarse al mundo muy especial, ¿no? Entonces, en el momento en el que se va su madre, le afecta muchísimo, entonces tiene que ver cómo volver a su día a día después de pasar por ese duelo, pasar por esas fases. Y aquí, al contrario que me ha pasado con el libro anterior, sí que he visto esa soledad, ese vacío que deja, esa ausencia de la persona que se ha marchado, ¿no? Creo que además es un libro que es sanador, en cierto modo. Es casi una carta a su madre, pero también a sí misma, ¿no? Para recordarse quién es ella y cómo volver a ser, cómo ser otra versión de ella misma ahora que su madre no está y que no es parte de su día a día en presencia, sino en ausencia. También tiene un poquito de ese carpe diem y tempus fugit, ¿no? De disfrutar el momento y de disfrutar la vida, y es algo muy, muy chulo de leer en un libro que va de este tema. Y luego tiene una narrativa muy costumbrista. Si es algo que me quedo de este libro, creo que es el amor. El verdadero, el pasional, el maternal, el de la amistad, el de pertenecer, el amor a un lugar, el de las mascotas incluso. Yo creo que ha sido una lectura muy especial y muy bonita, y que si me hubiera pillado en un momento en el que yo necesitara reencontrarme tras una gran pérdida, yo creo que me hubiera ayudado mucho a recomponer esas piezas de una misma, ¿no? Si lo habéis leído, dejadme pensamientos por aquí debajo. Oposición, de Sara Mesa, también ha sido otro audiolibro. Es la última novela que ha sacado Sara Mesa y la verdad, creo que lo que más me ha gustado ha sido precisamente escucharlo en audiolibro. Gracias, Paula, por haberlo narrado tan magníficamente. Espero que a esta Paula le llegue este vídeo, este clip, y por favor, que la gente que hace audiolibros siga produciendo con otros acentos, porque de verdad, si me lo hubieran narrado un acento completamente neutro castellano,
no hubiera sentido las mismas cosas que cuando Paula habla en andaluz. De verdad es que su voz ha hecho que la experiencia sea completamente diferente y, sin duda, mucho más satisfactoria. Sobre el libro os cuento, Sara es una chica que después de terminar la carrera empieza a trabajar en una administración y empieza por contrato, no como funcionaria. Es una época en la que se empezaba a aplicar la ley 39/2015, que viene a ser la del procedimiento administrativo, que esto cada vez que nosotros queremos hacer cualquier papeleo burocrático que ahora tenemos que hacer por internet, pues viene a ser esta ley, ¿no? Entonces ya estaba ayudando a poner en marcha todo este sistema para poder poner ahí pues tus quejas, tus reclamaciones y tus cositas. Sobre todo de lo que va este libro, no va de la aplicación de la ley, sino de el absurdo en los protocolos de la administración pública y en la inutilidad y la pésima eficiencia del sistema en general. Y claro, porque al final todos tenemos en común, yo creo que nos pesa muchísimo el tema burocrático y podemos todos unirnos y quejarnos de lo absurdo que a veces es todo, ¿no? Y que siempre te falte como un papel y te falte siempre algo y en fin, a veces ni siquiera los propios funcionarios se aclaran y este es un libro que lo pone de manifiesto y lo hace yo creo que realmente bien. No es ni siquiera un punto súper crítico, sino casi como una narración de la realidad para que luego tú te formes tu opinión. Luego también habla del tema de ser funcionario y de la fama que tiene de es un trabajo para toda la vida y mira lo bueno que es y bla bla bla. Y te lo dice alguien que está opositando a biblioteca. Pero sobre todo, creo que el tema más profundo que tiene esta historia es el tema de las relaciones humanas, de lo utilitario, de la incompresión de las mismas y el vacío y el dolor que dejan algunas personas. Yo creo que ese ha sido como el tema general de estas últimas lecturas, que han sido como muy intensas, por eso el título de este vídeo, y por eso también quería sentarme tranquilamente a contaros un poco. Oposición de Sara Mesa ha sido un libro que me ha gustado muchísimo y que ha venido en un buen momento porque justo había pausado los estudios de las oposiciones para un nuevo trabajo. Y nada, y me he encontrado con una lectura que, pese a lo que os estoy contando, es súper fresca, está muy bien narrada y sobre todo en audiolibro la experiencia es muchísimo mejor, puesto que la historia transcurre en Sevilla y tenemos un acento maravilloso y precioso. Creo que además todos los personajes son como muy realistas y de verdad el tema del absurdo está súper, súper bien construido. Y de nuevo tenemos una narrativa bastante costumbrista, muy ligera, mientras encontramos algunas palabras que son joyas y que hacen que la lectura suene de una manera muy diferente, muy rica, es súper disfrutable y lo recomiendo muchísimo. La verdad es que para finalizar este vídeo sí que os puedo decir que estas lecturas han sido todas muy muy satisfactorias, exceptuando a lo mejor el de Amiga Mía, que se me ha quedado un poco corto. Todos los demás han sido entre 4 y 5 estrellas de lecturas. Ha sido una racha lectora súper rica y sobre todo que se han quedado conmigo estas historias, me han hecho pensar, me han hecho cambiar un poquito mi manera de ver el mundo y creo que eso es lo mejor que tiene la lectura. Y bueno, esto es todo lo que os quería contar de estas lecturas intensas. Nos vemos en el próximo vídeo para terminar de contaros sobre las lecturas que he tenido al finales de 2025.